Muy buenos días compañeros, bueno, vamos a comenzar lo que es otra clase de Economía de la Salud y Educación, donde bueno, justamente tenemos que repasar lo que habíamos hecho en la otra clase por diferentes circunstancias del día de hoy. Yo tampoco voy a poder pasar clase con ustedes, espero no sea una costumbre que de su lado, de mi lado no podamos hacerlo, pero en ese sentido estoy dejando por lo menos este material grabado que nos va a permitir ir avanzando con el tema de las ideas. A ver, hablamos un poco del capital humano, de Theodor Schultz, la inversión anual de 1960, donde lo explica por primera vez Theodor, y los supuestos básicos que habíamos visto la otra vez, ¿no? Los cuidados médicos, la salud, la educación y todo ese tipo de funciones. Y las variables importantes, ¿no? Los costes individuales directos e indirectos, además de las variaciones que producirá posteriormente. Solo para que recuerden, una persona que está calificada o educada tiene las posibilidades de tener un mayor beneficio futuro, tomando en cuenta que justamente la curva, como debido ver con el licenciado, se va ampliando en el sentido económico, por si acaso. Y bueno, hasta a partir de 1961 que muestra a estudiarse como tal lo que es la teoría del capital humano, de las principales características es empirista, racionalista, individualista, con el comportamiento siempre racional de los individuos, cada uno en defensa de sus propios intereses. El mercado se marca la asignación de los recursos, cada persona se convierte en una persona de homo economicus, ya les explicaba, maximizador de su utilidad, optimizador del bienestar y capaz de tomar decisiones basadas en análisis coste-beneficio. Les ponía el ejemplo de estudiar maestría, estudiar otra carrera, eso ya es completamente depende de ustedes. Y bueno, la educación como un bien de inversión, ¿no? Porque justamente estaría dispuesto un individuo a sacrificar recursos y satisfacciones del presente a cambio de tener recursos y satisfacciones en el futuro, lo que estamos haciendo prácticamente nosotros, ¿no? Porque imagínense, no creo que nadie esté entrando a la facultad simplemente por conocer personas y demás, que es parte del proceso evidente, pero estamos aquí para formarnos como profesionales y es en ese sentido que tenemos que irlo viendo, ¿no? Lo que les decía, el tema de los ejemplos, el tema de los ingresos con los costes directos, costes indirectos y la curva de beneficios de una persona que está calificada, ¿no? De acuerdo a los años de escolarización que íbamos viendo, ¿no? Y bueno, que por el contrario, otra persona finaliza la enseñanza obligatoria y gratuita y decide prolongar la educación. Bueno, les mostraba, y ese es nuestro caso. Si siempre imagínense a alguien que termina el colegio y directo entra a trabajar a cualquier trabajo, evidentemente ya está ganando más que nosotros, pero nosotros nos estamos preparando para ir un puesto más arriba. Experiencia e inteligencia, dos factores adicionales. Bueno, hace referencia que la educación es equivalente a la cualificación por el número de años, pero también la experiencia, lo que mencionaban con el licenciado, el tema del credencialismo, entra también aquí, porque justamente la inteligencia, y les mostraba la otra clase con lo que son el tema del coeficiente intelectual o CI, tenemos que ir determinando cuál es nuestra edad mental sobre la edad cronológica. Recuerden que la edad mental no siempre va de la mano con la edad cronológica. Puede en algunos casos, solo en algunos casos, que algunos de ustedes tengan, imagínense, 20, 19, 21 y su edad cronológica sea, es decir, su edad mental sea de 30. Puede pasar, ¿no? Entre las mujeres maduran más rápido. O al inverso, puede que tengan unos 25 años, pero tengan una mentalidad de un chico de 15. Pasa. Y en eso se determina lo que es el coeficiente intelectual. Y hace mucho referencia aquí, ojo a esta parte, a que justamente podríamos obtener deducciones. Los más escolarizados tienen oportunidades de empleo y ganan más, obviamente, y sus ingresos reflejan la capacidad productiva, es que la escolarización aumenta su productividad y el desarrollo de la sociedad en gran función del crecimiento de la capacidad productiva. Se podría decir que es la optimista conclusión que tenía el capital humano, pero, siempre hay un pero, los años dorados de la economía y la educación ha tenido, se podría decir, un cambio con Mark Bloch. Mark Bloch menciona en 1996 que justamente es la teoría del filtro o el credencialismo, lo que les mencionaba. Que justamente había unas críticas, porque, o sea, les mencionaba, ¿qué nos garantiza? A ver, pónganse, yo tengo mi título como economista. ¿Qué les garantiza que yo domino a plenitud todas las funciones de un economista? Econometría, estadística, microeconomía, micro, macro, todo ese tipo de situaciones. El papel dice que sí, evidentemente. Por ejemplo, yo sí tengo un título de técnico superior en sistemas, que es muy de moda en el colegio. Terminan como técnicos superiores en sistemas. Pero algunos yo, discúlpenme, les conozco y estoy seguro que apenas saben manejar Word y Excel. Y son técnicos a nivel superior en provisión nacional. Es ahí donde surgen las críticas, porque justamente
tiene que ver la capacidad productiva, sino también por los títulos y diplomas que tenían. Y es por eso que menciona aquí, porque no solo tomaban en cuenta los años que tú te preparabas o años de escolarización, más al contrario las credenciales educativas que tenías y daban lugar. Es por eso que se crea la teoría del filtro y con el licenciado han debido ver esto. ¿Por qué? Porque justamente demostraron que algunos grupos, pueden ser edad, sexo, raza, residencia y número de años, diferían notablemente sus oportunidades de empleo. Y repito, diferían notablemente, de acuerdo al título académico que tuvieran o no. Por ejemplo, la diferencia. Alguien que tiene un tercer año de una licenciatura pero no tiene título intermedio, por ejemplo, aquí salimos como especialista en proyectos, si no me equivoco, hasta aprobar el último curso. Pero ahora, alguna persona que acuda con un título en diploma en ingeniería técnica de tercer año, es decir, equivalente al número de años anteriores, puede ser como un título o una credencial reconocida profesionalmente. Se mostraba en las investigaciones que los segundos ganaban en promedio más que los primeros teniendo los mismos años de escolarización. A ver, un ejemplo, imagínense que uno de sus compañeros acaba el título en tercer año y al terminar en quinto y vuelve a tener el título. Imagínense que iba a trabajar ese tercer año con ese título. Evidentemente ahora no es tan reconocido, pero antes sí pesaba hasta cierto punto. Esa es la diferencia principal que se tiene. O por ejemplo, algunos de sus compañeros, imagínense que está estudiando inglés de noche y obtiene un certificado de eso. Que apruebe la materia no quiere decir que domine inglés a la perfección, más al contrario, simplemente puede ser que de alguna otra manera, no voy a decir trampa y demás, haya aprobado y tenga el título. No es por quitarle méritos, pero como les digo, la credencial es solo eso. Recuerden, nosotros hacemos el título, no nos hace el título a nosotros. Y es desde ese punto que se critica lo que es el credencialismo, porque justamente los años de escolarización no deberían ser los causantes de mejores oportunidades de empleo y mayores niveles de ingresos. Porque también recuerden que la idea desde el otro punto de vista, desde la vereda del frente, es que si alguien es capaz de superar dificultades, trabas, obstáculos que tiene el sistema educativo, y ustedes lo saben de memoria, el tema de exámenes, parciales, prácticas, etcétera, etcétera, y alcanzar la meta, quiere decir que hemos sido productivos en los estudios. Y si alguien es productivo en su vida escolar, bueno, no tendría que haber ningún problema para tener un excelente rendimiento en la vida laboral, porque justamente si alguien tiene éxito en el sistema educativo, tiene que tenerlo en el sistema productivo. En sí les damos pautas, les damos señales a los empleadores de nuestra capacidad cuando nosotros ya tenemos un título, porque bueno, se van a dar cuenta al año que un título no cae del cielo, por más que lleguen a quinto año, es otra situación el título y es otra situación hacer la tesis, el examen de grado, son situaciones muy diferentes y es en ese sentido que permite al empleador darse cuenta la diferencia entre un profesional y un egresado. Seguimos. La concepción institucionalista del trabajo hace ver la índole institucionalista. ¿Qué quiere decir? Que justamente que el mayor nivel educativo corresponde a las mayores oportunidades de empleo y mayores ingresos. Como les decía, desde el 50 al 70 se habían mejorado los años de promedio de educación y se habían dado cuenta, mayor educación que decir mayores ingresos. Pero al mismo tiempo, no siempre los empleos y la renta tenían mucho que ver con la mayor convergencia. Es decir, había una interpretación institucionalista que daba valiosas respuestas e interrogantes abiertas. Algunos supuestos entre algunos autores que vemos aquí como Dorinch, Pior y el propio Lester Thoreau. Eso ha debido mostrar el licenciado de manera muy breve, pero lo menciona, porque justamente existe una corriente competencia por el mercado y justamente el tema de los salarios. No se ve tanto esto en la facultad, pero algo que son auxiliares, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo sencillo. Hay algunos que cobran por práctica 50, imagínense, por 10 ejercicios, salido 50 a 5 pesos por ejercicio. Parece justo, es un ejercicio largo y demás. Pero hay otros que lo hacen la misma práctica por 15 bolivianos. Imagínense, diferencia de salarios o ganancias. Ustedes que ya están en cuarto año saben de memoria micro, deben llevar industrial para el panoso, saben cómo funciona. Ahora imagínense lo que está monopolizando prácticamente. Evidentemente si logras revender la práctica va a salir con más ganancias. Pero si no, al resto lo está cerrando a 15 bolivianos por 10 ejercicios. Imagínense que hacía unos 50 por ejercicio, no es muy rentable que digamos, ¿no? Y imagínense, son ejercicios largos. Y miran, parece muy exagerado. He conocido casos, incluso gratis lo hacen para que el otro no agarre, se podría decir, no le quite el mercado laboral. Me consta, incluso a mí una vez me pasó que ese tipo, no sé, que tenía ya, quizá por ser mayorcito,
lo hacía prácticamente algunas prácticas gratis, imagínense. A eso va con que la competencia por los puestos de trabajo es un lugar durísimo, porque los puestos de trabajo tienen características definidas que tienen que ser cubiertas y para esas características se buscan individuos adaptables. Ahora, el mercado laboral es un mercado fragmentado. Recuerden que salimos como economistas, pero no va a venir nadie diciéndome, bueno, puedes hacer un modelo econométrico en específico, te voy a dar datos. Nadie te va a decir eso. Te puede decir, necesito un estudio de mercado, necesito esto, y tú con lo que sabes tienes que ir cumpliendo. Incluso funciones que no son de economistas, puede que te diga, necesito hacer un balance contable. Miras, pero yo no sé eso, entonces qué pena, porque estás en este trabajo. Entonces ahí entra lo que dice, que existen diferentes variables que excluyen en cada caso a muchos individuos. Por ejemplo, zonas geográficas, por identidades culturales y demás. A ver, por ejemplo, otro ejemplo sencillito. ¿A quién no le gustaría ir al área rural? Algunos dirán, pero ¿cómo el área rural, tan feo, tan lejos? Pero el salario es casi el doble que en la ciudad. Pero requisito fundamental, que hables quechua fluido. Punto. Ya ahí nos ha marginado al 80% de los profesionales, un 90% venimos a decir. ¿Ve? Tenemos aquí identidad cultural, zonas geográficas. A ver, vayan a Santa Cruz e intenten conseguir empleo. De que se puede, se puede. No digo que no, pero el tema de la discriminación y el racismo siempre es algo vigente. No ha muerto con esa ley que salir. Y es por eso que también hay mercados internos del trabajo, porque justamente son unidades administrativas de contratación y promoción laboral, donde justamente se decide el precio y la asignación del trabajo, de acuerdo a series de reglas, procedimientos. Incluso aquí venimos a decir, entra lo que sería la famosa muñeca. ¿Por qué? Porque justamente tienen lo que son unidades administrativas de contratación y promoción. Cada empresa con el número de puestos de trabajo y actividades consta de uno o más mercados internos de trabajo. A ver, por ejemplo, cuando un banco lanza una convocatoria para cajero es porque el puesto y así uno de ellos ha ascendido y necesitan a alguien nuevo para reemplazar ese lugar, porque ha habido un ascenso en escalera prácticamente. No es que uno ahí sube porque sí y demás. No, todo es ordenado hasta los ascensos. Y como les decía, hay escaleras laborales, los puestos de trabajo jerarquizados. Hay que ser conscientes de entrada. Imagínense salir al mercado laboral y querer ganar 8.000, 7.500 bolivianos. Difícil. ¿Por qué? Porque justamente hay un mercado laboral segmentado. Y nosotros tenemos que cumplir determinadas normas, determinadas reglas que nos van a ayudar en su momento a ganar eso. Y bueno, al mismo tiempo tenemos lo que es el mercado externo de trabajo, que tiene que ver con lo que denominamos puestos de entrada y salida. Y aquí vemos, puestos de menor estatus, puestos de entrada y salida, se pueden cambiarnos, la promoción y el ascenso laboral, que es lo que todos buscamos, y puestos de mayor estatus, responsabilidad y retribución, que es lo que la mayoría busca, responsabilidad y retribución, porque yo pienso que a nadie le gustaría estar estancado en un mismo trabajo, ¿no? Bueno, a la mayoría, algunos casos pasan. Tampoco tiene nada de malo, ¿no? Pero recuerda, estamos preparándonos para eso. Esto aquí está mal escaneado. El papel importante de los mercados internos de trabajo. Cada empleador necesita cubrir un determinado puesto, lo que les mencionaba, mediante una promoción interna, es decir, generar una vacante y permitir el ascenso de un trabajador y así sucesivamente hasta llegar a los escalones inferiores. Imagínense, va a renunciar el gerente general. El que estaba abajo va a subir y el que estaba abajo va a subir y así sucesivamente hasta que al final se va a abrir el puesto de cajero. Sí, así funciona, chicos. Parece cruel, pero esa es la realidad. Hay que pasar una serie de escaleras para poder lograrlo. Bueno, y como el empleador los salarios y condiciones, tiene que ver también una parte de capacidad de adecuación y entrenabilidad, que es una de las funciones muy importantes que tenemos que tener como trabajadores, de la entrenabilidad, es decir, adaptarnos al medio, adaptarnos al sistema. Y una vez contratado a un nuevo trabajador, se conocen muy pocas cosas para el nivel educativo, estado civil, raza, sexo y demás. Tendrá que evaluar rasgos de su personalidad con mayor detalle. El puesto de entrada se convierte en una especie de observatorio laboral de la empresa, porque podemos ver si reúne características consideradas fundamentales para la empresa o al mismo tiempo tiene sentido de responsabilidad, si es digno o no de confianza, iniciativa, puntualidad, facilidad, etcétera. Porque justamente si se equivoca el empleador, como es un puesto reemplazable, fácilmente puede traer a otra persona. No hay problema de eso, porque justamente lo inicial es la educación. Y les mencionaba, desde el punto de vista credencialista,
permite estimar y hacer una idea anticipadamente de la capacidad productiva de la persona, porque el propio título orienta. A ver, nuestro caso. Siempre que mencionan la carrera de economía, dicen es una de las carreras más difíciles dentro de la facultad. Entonces eso ya nos da un plus, porque justamente terminar no ha sido regalado. O bueno, quizá puedo decir porque 2 años en virtual, pero en la mayoría de los casos, mentira. Pero en la mayoría de los casos no es, y ya de poco van a ir retornando a la presencialidad. Econometría en presencial es muy diferente de econometría en virtual, hágame caso. Y en quinto año hay algunas materias de especialidad que igual tienen su complejidad con los diferentes licenciados. Nada de otro mundo, pero también no crean que el título los van a regalar, no se podría decir. Y es en ese sentido que le damos esas señales a las personas que nos están contratando. Segundo, informan de la educación o no del puesto de trabajo y la entrenabilidad, porque justamente tenemos que ver la escalera laboral. En su momento nos va a tocar entrar a una institución, puede ser desde abajo, puede ser desde el medio, incluso tenemos suerte desde arriba, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos al entorno. Y es por eso que justamente una credencial nos avala, y es por eso que no se han dado cuenta en los bancos, ahora están pidiendo que mínimamente sean licenciados para ir ascendiendo. Claro, cajero puede entrar un estudiante de tercer año, pero si quieres ya ir ascendiendo tienes que tener un título. ¿Por qué? Porque justamente es una normativa interna que se está haciendo dentro de la mayoría de los bancos, hasta donde tengo entendido. Ahorro de costos de selección y de formación, porque justamente con mayor nivel educativo tienen más oportunidades de empleo y al mismo tiempo tienen lo que son costes de selección. ¿Por qué? Porque justamente en el momento de la primera contratación, la propia titulación exigida por los empleadores reduce el número de potenciales aspirantes. A ver, un ejemplo. Imagínense que la facultad necesitara docentes y dice ya no va a ser requerido lo que es la maestría en educación superior, sino simplemente que sean titulados. Se va a llenar la convocatoria porque hasta yo mismo me gustaría entrar. Y es como si auxiliares tenemos muchísimas chances, ya tenemos experiencia en cierto punto, pero recién estamos saliendo, tendríamos que hacer la maestría en educación superior. Entonces, ¿qué pasaría? Los postulantes a selección se llenaría bastante. Pero como pide maestría, entonces ya de entrada nos descartan a los recién egresados. Y encima nos piden 2 años de experiencia laboral, así que de paso eso. Y bueno, las señales emiten los sitios de los resultados académicos de dichos aspirantes y se convierten de esa manera en un importante factor para disminuir el riesgo en el momento de selección. Y al mismo tiempo los costes de formación, porque justamente si una persona, pónganse, un licenciado que no sabe dominar bien la computadora, un licenciado que no sabe inglés prácticamente nulo, ahora a comparación de una persona que sí sabe sistemas, una persona que por lo menos domina inglés básico, quiere decir que es muy promocionable. ¿Por qué? Miren, el inglés sí funciona, y los programas, ¿por qué? Porque el Excel, el Word nunca van a pasar de moda, tenemos que saber usarlos bien, y lo que es la escala laboral de la empresa. Y la contratación laboral determina muchísimo. Imagínense a alguien que es muy bueno académicamente, pero no sabe redactar una carta o no sabe hablar en público. Pesa, aunque no crean, pesa bastante. Y es en ese sentido que la formación adicional aporta muchísimo a alguien que no la tiene. Imagínense, es un puesto de relacionador público que están buscando. Como economistas podemos presentarnos, sí, porque puede ser alguien que de comunicación, evidente, pero también nosotros, dice ramas afines, podemos ir. La evaluación nos dirá, usted no es licenciado en comunicación social. Sí, pero soy economista, soy adaptable, comienzas a hablar. ¿Qué pasa si le gusta más tu discurso que el del otro? Porque justamente le dices que comuniques. Y te puedes quedar en un puesto que no es tuyo. Y ahí entra la adaptabilidad de la economía. Y es por eso que hice formación adicional. Imagínense que yo tengo unos certificados de oratoria. Pónganse. Certificados de oratoria. Y al mismo tiempo tengo lo que es un certificadito de inglés, que he pasado unas 600, 800 horas en algún instituto. Y la otra persona, no, pues, puede ser que una chica linda y demás, pero si no tiene nada, por lógica tendría que entrar yo. Pero bueno, sabemos que hay factores extra a eso para la escalera laboral. Ahora, quienes más alto nivel educativo tengan, más se benefician de las oportunidades de empleo, por lógica, y más probable será que se obtengan altos ingresos o niveles de renta. Y aquí entra un debate que unos compañeros me decía y me mandó al inbox, y fue un momento bastante interesante su punto de vista. Me decía, actualmente en Bolivia, Oxy, dudo mucho que este tipo de sistema se aplique. Sí y no. El socialismo tiene sus lados buenos y lados malos, podemos criticar algo malo todo el día, pero el lado bueno que por más, y yo lo digo bueno, esas son las debilidades de ellos, por más que todo sea compadrerío, por más que todo sea echarle, se necesita alguien que sí realmente sepa, porque no puede, los 10 mínimamente hay que saber formar la mitad,
y los otros 5 entrarán por chalecitos, favores y demás, pero tienes que ser uno de los mejores para estar entre esos 5 que sí está por capacidad. O sea, que vivamos en una reforma diferente a la que nos guste o no nos guste, no quiere decir que nosotros es que el sistema, el gobierno, no, simplemente hay que esforzarse y llegar a un punto, porque justamente por ser más productivos, como establecería, también tiene que ir de la mano con lo que es la teoría del capital humano. El ahorro y costo de selección para la empresa estimula a contratar personas, o sea, nos determina ver en teoría quién es el mejor. Sabemos que cuantitativamente es muy difícil ver qué persona es mejor que la otra, porque cada uno puede ver su punto de vista, pero desde el punto de vista de la empresa necesitamos a alguien adaptable, alguien que tenga buen título y que sea justamente bastante ahorrable los costos de selección y formación, como les decía. Y aquí están los puertos de entrada y los puertos de salida. La educación efectivamente se correlaciona con el empleo y la renta, pero del por qué ocurre es muy diferente en el marco metodológico y doctrinal del institucionalismo, porque la correlación entre educación, oportunidades de empleo y de obtención de más altos niveles de renta obedecen a otras interpretaciones distintas a la teoría del capital humano, porque si bien no son excluyentes, son complementarias. Quiere decir que una va de la mano de la otra. Y en un mercado en el que el predominio está el alto lado de la demanda del trabajo, altamente segmentado y de la forma creciente, la educación actúa ahorrando costes de selección y formación y favorece a los individuos que más costes ahorran. Lo que es decir, no voy a volver a cansar, una persona que está calificada hasta cierto punto, básicamente es contratada, porque imagínense, necesitan un supervisor. Eso solamente lo haría un licenciado, pero vienen que tiene una maestría, como que ya pesa un poquito más que el licenciado, ¿no? Imagínense a alguien que tiene un doctorado ir para un puesto así, yo creo que ese rato casi lo meten, ¿no? Pero hay que ver, o sea, hay diferentes factores, como les digo, no todo es la educación, pero al mismo tiempo actúa como una primera impresión fuerte frente a los costos de selección y formación. Porque a medida que la oferta de trabajo cualificado aumenta, los individuos se encuentran con que deben mejorar su educación para defender su renta actual, y si no lo hacen, otros lo harán. Evidentemente, si tú no te preparas, alguien más lo va a hacer, y prepárate para perder prácticamente ese trabajo que estás buscando. Ahora, la aportación de economistas radicales. Ahora, cuando hablamos de economistas radicales, como su nombre lo dice, son personas que se van a extremos. Y si bien no está mal, muchas veces los puntos de vista se vuelven claramente tendencializados, pero no quiere decir que sus aportes no sean valiosos. Y es en ese sentido que vamos a ir viendo a Samuel Bowles y Herbert Hintos, que nos menciona, al mismo tiempo que reconocemos que las credenciales educativas juegan una importante función, miren, no estamos dispuestos a reducir las actividades económicamente relevantes de la escolarización a las de seleccionar y etiquetar. Creemos que las pruebas apoyan fuertemente la idea de que la escolarización aumenta la productividad del trabajador. Y al mismo tiempo que quien más currículum acumula, mayores probabilidades de económico éxito tiene, parece estar reñida que las oportunidades reales que inicialmente concede a la sociedad que aumenten la educación que los que cuentan con menos recursos económicos, ¿no? Y eso es verdad, porque yo les pongo en contexto. Una maestría, por ejemplo, yo he preguntado esto sobre los 20.000 bolivianos de la UMSA, ¿no? Claro, aquí creo que está un poco menos, sobre los 8.000, 10.000, pero yo quería probar la UMSA, ¿no? 20.000 bolivianos, una maestría, un diploma sobre los 10.000 bolivianos. Y ahora, había otro compañero que me dice, y toda la carrera de Udabol en derecho está a 6.500. Miren la diferencia. Miren la diferencia económica. Yo no digo que soy pobrecito, con las auxiliaturas uno puede llegar, pero 20.000 es casi de tirar todo por la borda, ¿no? O sea, en ese sentido tienen que irlo viendo. Lo han visto del lado más real, y no todos sé que sacan auxiliatura, no todos van a ser auxiliares, algunos van a agarrar uno temporal eventualmente y ya está. No están para ahorrar 20.000, 15.000 bolivianos, porque en la titulación nomás se va casi 6.000 o $1.000. Y ese tipo de cosas tienen que ir viendo. Seguiremos. El marco metodológico, doctrinal y del enfoque radical. Mucho hablamos del marxismo, no creo que tengamos que ahondar demasiado en algo que ya han ido viendo en micro. Seguramente el año pasado con Lisa Frey está el cansancio, han visto la doctrina marxista, estamos viviendo en una doctrina marxista hasta cierto punto. Los economistas radicales denuncian cómo el sistema educativo está al servicio del sistema productivo. Evidentemente el servilismo es algo innegable en el marxismo, y eso explica cómo la educación que está siendo utilizada como disfraz que disimula y legitimiza la producción social de las clases económicas dirigentes. En sí, el adoctrinamiento
estancamiento cultural que tanto denuncian y nadie hace nada al respecto. Porque hay una reciprocidad entre el éxito en el que una persona avanza y su posterior éxito laboral, ¿no? Porque justamente es un verdadero mecanismo de reproducción del sistema de clases y una aparente competencia tecnocrática y meritocrática. Porque, a ver, por ejemplo, para el defensor del pueblo, muchos tienen sus dudas. Dirán, no va a entrar el más capacitado, no va a entrar el más, sino va a entrar el más servil. Puede que sí, como puede que no. Recuerden que se necesitan 2/3 para que se apruebe eso, pero es un ejemplo claro, porque justamente el sistema educativo es diferente. Difícilmente van a ver un doctor o alguien mínimamente que tenga una maestría pesada de una universidad reconocida como defensor del pueblo. Pero, como les digo, son cosas del sistema. Y bueno, Bowles y Gintis demostraron que la renta del individuo y su ocupación, o bueno, su estatus ocupacional, estaban fuertemente influidos por otros factores: nivel educativo, inteligencia, raza. Ojo, este dato que mencionamos constantemente. Decimos que no hay racismo, pero la raza pesa bastante, el sexo, las relaciones de parentesco familiar, etc. Aplicaron un modelo de análisis de regresión lineales donde analizaban individuos del mismo sexo, la misma raza y edades muy cercanas para anular el efecto de dichas variables y analizar la influencia de otros. Y han comenzado a construir las relaciones causales. Aquí vemos esto. Origen socioeconómico: nos da un renta o estatus ocupacional y al mismo tiempo nos da años de escolarización. Seamos francos, no todos, digo no todos porque conozco algunos que evidentemente están bien acomodados económicamente, pero estaban en chance de pagar una universidad privada. Por ejemplo, a la Cato pagar $1000 mensualmente fuera de alquileres y comida no está al nivel de todo, solo UPB, que va más o menos por lo mismo. En base a eso nos da una renta, un estatus ocupacional, y los años de escolarización lo mismo. Al mismo tiempo, los años de escolarización nos dan un cociente intelectual adulto. En teoría, como les digo, la madurez no va de la mano con la edad. Al mismo tiempo nos da un cociente intelectual genotípico y un cociente intelectual infantil que nos da un adulto. Genotípico quiere decir normalmente, como les digo, es que se puede romper esto fácil, evidente, pero la formación de nuestros padres indirectamente afecta sobre nosotros. Por ejemplo, si nuestros papás han tenido una formación de nivel intermedio mínimamente antes de ser comerciantes, porque innegablemente, ya no sea si no sea tu familia, por lo menos tus abuelos y demás, todos nos están ligados al comercio con lo que es Oruro. Oruro es prácticamente comercio, y nos dan un cociente intelectual genotípico, como dice, dentro están nuestros genes. ¿Qué es lo que nos han formado de pequeños? Eso deriva en un cociente intelectual infantil. ¿Cómo éramos de pequeños? ¿Qué nos gustaba hacer? Íbamos derivados de este tipo de situaciones y hasta dónde estamos. Un cociente intelectual adulto que tenemos que seguir expandiendo. No podemos quedarnos en lo mismo. Bueno, de poder se puede, pero no se recomienda. Y bueno, se diferencian las diferencias de renta, estatus ocupacional, diferencia de cociente intelectual, años de escolarización y procedencia socioeconómica. Con tales relaciones afirman que la teoría del capital humano era una verdad a medias, evidentemente. No es por ser racista ni discriminador, pero imagínense, un chico de La Paz que ha tenido padres empresarios, por lógica puede que entre una universidad privada y demás, y tiene muchas más chances de conseguir el éxito, porque su papá tiene contactos, él mismo ya sabe cómo funcionan diferentes situaciones, a diferencia, y me pongo un ejemplo yo, de alguien que recién está saliendo y haciendo sus armas en un área relativamente diferente, ¿no? De que prácticamente mis papás estaban aplicando. No tiene nada de malo iniciar de cero, pero ahí vemos que justamente la teoría del capital humano no es que no se aplica, sino que tiene ciertos vacíos que hay que ir corrigiendo. Y por eso dice que las tres variables de esta teoría, la educación, la inteligencia y también la experiencia, se correlacionan significativamente por niveles de renta y oportunidades de empleo. Como les decía, las oportunidades de empleo tienen mucho que ver también por tu medio social y afecta bastante. También se pone que los teóricos del capital humano no analizan ni incorporan el hecho de que cada una de esas características muy relevantes, la competencia tecnocrática y meritocrática, puede estar influenciada por la procedencia socioeconómica o lo que es mismo el nivel de renta y el estatus de la unidad familiar que se procede. Antes me contaban, no me consta que justamente no entraban ese tipo de puestos importantes, por decir gente del campo, miraban tu apellido, tu pinta, se podría decir, y ahora se ha vuelto al revés, ¿no? Pero tristemente es así. O sea, este tipo de cosas también afectan, y aunque no crean, todavía hay esos casos de racismo bastante en Santa Cruz, incluso aquí en Oruro me dijeron que hay ese tipo de situaciones. Objetivos de empleadores y características demandadas: lo que se les decía, el sistema educativo no se limita solo a producir capital humano, sino fortalecido, debilitada la acción de ese capital humano, como son las relaciones de parentesco, lo que les mencionaba, hasta el cansancio, y segmenta la fuerza del trabajo, porque justamente la idea es que tengamos especialidades, ¿no ves? Por eso que estamos estudiando. Por ejemplo, no podemos hacer el trabajo de nosotros de un ingeniero.
al 100%. De poder, podemos a cierto punto, pero no nos hemos especializado en hacer planos, mapas y demás. Y ellos, por más que quieran especializarse en proyectos, inversión y demás, pueden hacerlo, pero no tan bien como un economista, porque nosotros sí manejamos econometría, o bueno, tenemos que manejar econometría. Y los objetivos de las empresas y los empleadores en el sistema capitalista, según los economistas radicales, los objetivos son los siguientes. Eficacia técnica del proceso productivo es un requisito esencial en el cometido de la actividad productiva. Evidentemente, nadie va a pagar a un trabajador que simplemente por su cara bonita vaya a sentarse. Mantenimiento del control de ese proceso. Tiene que haber un control necesariamente para garantizar lo que son las metas realizables. Legitimación de la estructura de la autoridad y relaciones de propiedad de la empresa son tomadas por los empresarios y directivos, pero también tienen el objetivo de legitimar la autoridad de quienes deban hacerlo. Imagínense, yo como trabajador nuevo no puedo ir a gritarle a mi gerente y hacer las cosas de manera, no puedo. Pero sí puedo sugerir, y en el término bien claro, sugerir de manera correcta quizá algún cambio. A dicha, o bueno, sabiendo de que puede que me ignoren completamente, pero mostrar algo de iniciativa. Y es por eso que justamente muestran las características más relevantes que demandan los trabajadores. Atributos cognitivos, es decir, cualificación técnica y operativa, saber utilizar un término paquete informático, saber contabilidad, química, carpintería, etcétera, etcétera, de acuerdo al trabajo que nos adaptemos. Por ejemplo, quieres trabajar en un banco, perfecto, tienes que saber algo más de finanzas, tienes que saber manejar el computador y te tiene que gustar básicamente lo que es trabajar en un sistema financiero. Y lo que les mencionaba, los economistas radicales son las características que más preocupan, rasgos psicológicos. Tiene mucho que ver cómo eres. Una persona mediocre, una persona que no tiene esa ambición de ganar, difícilmente va a poder ser contratada, porque justamente las empresas buscan eso. Perseverancia, constancia, disciplina, iniciativa, afán de superación, no voy a alcanzar a decir eso. Identificación con la empresa. Si realmente voy por solo el salario, realmente me gusta el lugar de trabajo. Capacidad de tomar decisiones o por el contrario, docilidad, cumplimiento, trabajador, etcétera, etcétera. ¿Cómo les podía decir? No hay que pasar. Bueno, esta parte se me cortó, pero al mismo tiempo tenemos que ver, ahora sí, los medios de autopresentación. Tiene mucho que ver con lo que es el lenguaje, cómo nos expresamos, y por eso dice autopresentación, porque justamente nosotros cuando vamos a una fuente laboral, por cómo somos, por cómo nos expresamos, ya automáticamente nos mostramos cómo somos, y al mismo tiempo nos permite ver si vamos a ser adaptables o no. Es por eso que con palabras de propios economistas radicales, y ojo que dice radicales, la visión tecnocrática de la producción junto a la visión meritocrática proporciona una forma de legitimidad por un trabajo alienado y estratificación social de la sociedad capitalista. No solo permite reforzar constantemente la noción de la división jerárquica que siempre va a existir, imposible eliminarla, sino que también justifica la perspectiva que la definición de tareas es objetiva y eficiente, incluso justa y equitativa, aunque sea severamente desigual. ¿Por qué? Porque imagínense, decimos, una persona gana 20.000 bolivianos y demás. Sí, pero tú sabes qué ha hecho para ganar esos 20.000 bolivianos. Es compadre. Y evidentemente puede ser un 5%. Pero el resto sí se tiene que esforzar, sí se tiene que especializar, porque ese trabajo normalmente no requiere de solo servilismo. Tiene que tener capacidad aparte del servilismo, porque si no, tiene que ser justo y equitativo. Legitimación tecnocrática y críticas al enfoque radical. Justamente se correlaciona con el empleo, hay diferencias muy notables y los economistas radicales muestran los mecanismos de legitimación de la propiedad, pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa es menos cuestionada que los méritos educativos para llevarla a cabo? Para ellos los más instruidos eran los más solicitados y les paga mejor, lo que les decía, no pueden ser todos, discúlpenme, servilistas. Y perdonen que es el término bastante, pero el otro término es bastante despectivo y no me parece académico. Es en ese sentido que la concepción radical tampoco está exenta de críticas en cuanto a la validez de sus conclusiones. Por un lado, parece discutible su contribución al mostrar las razones por las que la educación se correlaciona con periodos de empleo y obtención de renta. Al mismo tiempo, son importantes las denuncias y aportaciones sobre el acceso a la educación post-obligatoria y superior, que hay severas restricciones, no importa que sigamos en el siglo XXI. Hay restricciones económicas, restricciones de tiempo, puede que alguno, imagínense, termine y ya no quiere saber nada de estudiar, pasa, ¿no? Es que hay que ser bien objetivos de ese lado. Y al mismo tiempo se demuestra que se puede seguir siendo un importante vía de movilidad social, quienes no poseen otro tipo de activos personales. Y estamos convencidos de que la desescolarización, la edición de la escuela, no mejoraría ninguna situación. La democratización profunda de la escuela y todo lo relativo al sistema educativo y la educación aportan y tienen el derecho a participar de sus normas, de sus cometidos en un marco pluralista de gobierno y de administración.
Hay que tener cuidado con eso. Y finalmente, para ir terminando esta pequeña parte, esta pequeña materia extra del tema número 1, antes de entrar con lo que es metodología, una de las aportaciones más completas del análisis de correlación entre educación, empleo y renta es la del profesor británico Ronald Dore. Nos permite cerrar este capítulo haciendo una especie de síntesis final que pone relación a argumentos a los 3 enfoques expuestos. El análisis saluda una decena de mecanismos, razonamientos agrupados en 3 grandes epígrafes. ¿Cuáles son? Los mecanismos de inversión. Inversión en conocimientos, inversión en actitudes mentales y habilidades creativas, inversión en actitudes sociales creativas. Mecanismos de causa común, emparejamiento de la riqueza por parentesco, relaciones sociales. Ojo este dato que no haya mucho el tema del clasismo en teoría, pero en la práctica sabemos que se puede decir los que están en clase alta buscan personas de su misma categoría. ¿Para qué? Para que justamente hay este emparejamiento de riqueza por parentesco y por relaciones sociales. Cosa de que cuando haya una segunda generación de ellos ya tengan la fuerza de esas dos familias. Emparejamiento de capacidades personales, mecanismos institucionales o de certificación, la credencial como indicador de medición, nos hemos cansado de hablar de eso el día de hoy. Institucionalización por conveniencia y legitimación, lo que les mencionaba, por inercia de prácticas, por propio interés y el efecto halo. A grandes rasgos, el contenido argumental se relaciona con educación, empleo y renta, y es el siguiente. Los mecanismos de inversión se refieren a cómo la educación puede ser vista por los empleadores como una inversión. La inversión en conocimientos establece que la educación concede conocimientos de carácter general, sobre los cuales el empleador puede moldear y adecuar el titulado al puesto de trabajo. La inversión en actitudes mentales y habilidades creativas desarrolla facultades de razonamiento, abstracción, imaginación, curiosidad, capacidad de categorizar, clasificar, resolver problemas, que es muy importante, y comprobar las cosas contrastándolas. En definitiva, el proceso de aprendizaje es tan importante como lo que aprende y los resultados son rentables. Además de la inversión en actitudes sociales y creativas, que está relacionada directamente con la aceptación de las reglas y las pautas de la sociedad. Los mecanismos de la causa común explican por qué la obtención de mayores ingresos y mejores empleos no es exclusivamente producto de una educación recibida. El emparejamiento de la riqueza por parentesco y por relaciones sociales plantea que los binomios educación, empleo y educación renta se cubren porque quienes obtienen una mayor y mejor educación suelen proceder de familias de elevados medios y a su vez están relacionadas socialmente. El emparejamiento de capacidades personales alude a que muchas actitudes mentales y habilidades anteriormente comentadas comienzan a adquirirse o sea una educación adecuada. Porque, por ejemplo, ustedes pueden aprender econometría de manera independiente, pero de manera ordenada es en teoría la facultad, que nos permite de manera estructurada, por contenidos, por temas, por módulos, ir aprendiendo lo que es econometría. De que podemos hacerlo fuera evidente, pero como les digo, todo tiene su orden y su desorden. No es reconocido entre la facultad. ¿Nos puede ayudar? Sí, pero recuerden que vale de la facultad porque no es el título. Y mecanismos institucionales de certificación exponen cómo la educación favorece a las personas, el mecanismo de la credencial como indicador de medición, la institucionalización por conveniencia y la agitación plantea que la educación sirve como característica objetiva. Y las prácticas que son racionales del buen rendimiento, el propio interés personal, hay que entender. Y esto para ir terminando. Cuando hablamos del propio interés personal, quien tiene un título de asociaciones, colegios profesionales, define sus estatus, honorarios, derechos y privilegios, y además de quien concede el título cuyo interés profesional se ve en los titulados más elevados y de prestigio. Y finalmente, el efecto halo, que eso seguramente estaban preguntando qué es, refiere cómo la educación y los títulos que de ella se desprenden, y cuanto más altos, es evidente, confieren prestigio social, al mismo tiempo muestran cómo un individuo se vuelve de alta calidad, no es como un producto. Y finalmente, según los listados de Ronald Dore, ¿cuáles son en definitiva las razones? Porque se explica estadísticamente incuestionable la relación entre oportunidades de empleo, educación y niveles de renta, la productividad de los más instruidos, las señales de potencialidad productiva, la mayor capacidad de cohesión al puesto de trabajo, el ahorro de cosas, selección y formación que hemos visto antes, la mayor eficacia técnica, la mayor legitimidad o el control de propiedad y el proceso de producción. Todas y cada una de las respuestas hay razones, argumentos distintos y distantes, pero es probable que prácticamente en todas y cada una de ellas se encuentre parte de la respuesta global. Pero como les digo, y para ir terminando esa primera parte, hay muchas maneras de las cuales pueden contratarles, pero lo importante es que podamos mostrar de cada uno de estos una buena parte. Así nosotros vamos a poder conseguir empleo. Y esto no lo digo yo, literalmente lo dice estudios, lo dicen personajes muy radicales en algunos de los casos, pero personas que saben de economía, en fin. Solo eso, y con eso vamos a terminar la primera parte y a continuación vamos a pasar a la actividad que ya les tengo propuesta.